A ver, pendejos. Vamos a hablar hoy de uno de mis personajes femeninos favoritos. Diría que incluso uno de mis personajes favoritos a secas. Por un segundo me ha salido francés. Personaje. Estamos hablando de Sophie Hatter de Howl's Moving Castle o El Castillo Ambulante, El Castillo Vagabundo, como quieras llamarlo. Tengo que decir que me he visto la película 800.000 veces y además me he leído el libro original en el que está basada la historia. Y sigo adorando a Sophie. Que por cierto voy a dar un dato, no sé si me querrá ejecutar alguien por esto, yo creo que estamos todos de acuerdo. Todos los que hemos leído el libro yo creo que estamos de acuerdo en que es una de las pocas novelas que te gusta más la película que el libro. La verdad es que los cambios son muy bestias y de hecho algún día me gustaría hacer un vídeo de diferencias entre el libro y la película de Howl's Moving Castle. El castillo ambulante en España. Y creo que lo que hizo Hayao Miyazaki con esta historia es una obra de arte, convirtió una historia buena en una maravilla. Entonces, ¿qué es lo que hace el personaje de Sophie tan extraordinario y tan buen personaje? Esto es algo que hablé de ello en otro vídeo. Pasa mucho que pensamos que un personaje femenino tiene que ser necesariamente, para que esté bien hecho y sea un personaje fuerte, pues una pateaculos, ¿no? Porque resulta que ahí fuera hay un montón de escritores que siguen sin darse cuenta de que las mujeres somos pues personas y hay de muchísimos tipos de personalidad y muchísimos tipos de carácter, con muchísimos tipos de habilidades distintas y cuando pues ha empezado a soltarse tanto el cliché de la damisela en apuros, que era el único rol que nos daban antiguamente en la ficción, pues ahora es la damisela en apuros, pero primero has tenido que patear unos cuantos culos. Es como te meten una tía luchadora, malota, no sé qué, y no le dan ningún tipo de trasfondo, simplemente luego al final acaba metida en un lío, el protagonista la rescata y ya está. Es como estamos en lo mismo de siempre, Juan Carlos. Y es que creo que también se ha enfocado demasiado a que necesitamos personajes femeninos fuertes y es que necesitamos eso y más, porque necesitamos personajes femeninos que sean débiles también, pero sean buenos personajes, como es el caso de Nami de One Piece. Es un personaje que pelea en alguna que otra ocasión, pero su principal tarea en el anime, en la historia, no es ser un personaje chetado fuerte y estar en todas las peleas. De hecho, es bastante cobarde su personalidad. Y está bien así, es que es la navegante. Que el desarrollo de un personaje no tiene por qué estar arraigado a peleas y a cómo funciona en ellas. Es un personaje que se hace toda su trama sin necesidad de enfrentarse físicamente a nadie. Y es un personaje que demuestra una gran fuerza a través de sus actos y a través de sus emociones, a través de sus decisiones. Sophie empieza siendo una chica bastante acomplejada con su físico y con sus capacidades, con su personalidad en sí. Es una chica bastante retraída, bastante tímida, cerrada y que se considera a sí misma pues feíta. Y ya consigue un poquito más de desparpajo cuando la maldicen y se convierte en vieja y empieza ya un poco a darle más igual todo. Pero es que sigue evolucionando poco a poco y acaba aprendiendo sobre sus propias capacidades, sobre el cómo acercarse a otras personas y dejarse querer y sentirse querida y querer a otros también. Porque ella, me acuerdo, cuando empieza la historia es incapaz de pensar que un mago como Howl, que tenía fama de comerse el corazón de las chicas jóvenes, pudiese intentar acercarse a ella. Y a lo largo de la historia ella va entrando poco a poco en el mundo interior de Howl, en su casa, en su familia, en su corazón, va abriéndose hueco poco a poco según va consiguiendo confianza en sí misma, y esto es algo que se representa mucho a través de la maldición de Sophie. Si veis la película, ella en ningún momento se le rompe la maldición. Creo que en el libro sí se considera rota, no me acuerdo en verdad, tendría que releerme el final, y sale ella al final de la película con el pelo blanco y como mostrando, o sea, muy joven, pero con el pelo blanco, como mostrando que su maldición nunca llega a romperse. Y vamos viendo durante la película cómo su aspecto físico va cambiando de una anciana a una chica joven y luego otra vez anciana. Pero además incluso no es siempre todo el rato la misma anciana, porque cuando le hacen la maldición, ella está totalmente encorvada, con una voz demoledora, va casi arrastrándose, muy chiquitita, muy encogida, muy vieja. Y según avanza la historia, sí que es verdad que se la sigue viendo anciana, pero ya erguida, por ejemplo, va con su bastón erguida, camina más rápido, habla con una voz un poquito más joven, menos machacada, menos cascada, ¿no? Y en ciertos momentos incluso la vemos rejuvenecer en segundos, como es en el caso de, por ejemplo, cuando está hablando a favor de Howl delante de Madame Suliman. ¿Qué representa esto en todos esos momentos? La vejez de Sophie representa vulnerabilidad, como la vejez en sí. Cuando te haces mayor, pues eres más débil, tienes menos confianza con las cosas que haces porque tienes miedo de que te puedes hacer daño en cualquier momento, pues caerte, no ver bien o lo que sea.
la pérdida de facultades y demás. Y cada vez que ella adquiere confianza en sí misma, tanto para decir ciertas cosas, para mostrar ciertas cosas o para abrirse paso en el mundo interior de alguien, ella rejuvenece. De hecho, cuando la escena en la que está con Madame Suleiman me gusta muchísimo como ejemplo porque es ella cuando se pone recta le dice, pues no, porque yo considero que tú estabas intentando engañar a Howl y todo eso hasta que coge Madame Suleiman y le dice, ya veo, estás enamorada. Y entonces ella, que no se ve capaz de querer y de ser querida ni de merecer eso, hace así y enseguida se vuelve vieja. En un segundo lo hace y se vuelve vieja. Con una cara de ¿qué dices? ¿Qué dices? Y ya al final de la película, cuando ella ya tiene muy claro y es capaz de, pues, de abrazar a Howl y de verle como su casa y ver a Marco y a todos como su familia y sentirse una más de ese sitio, ahí es cuando está todo el rato joven con el pelo blanco. Una amiga me comentó que incluso servía bastante como representación de la dismorfia corporal, que no sé si conocéis la dismorfia corporal, pero básicamente es un trastorno que lo que te hace es ver tu propio cuerpo de una forma alterada. Crees que estás mucho más gordo de lo que realmente estás, crees que o mucho más flaco en otras ocasiones, depende de la persona, crees que estás deforme o pues eso, como que no corresponde la realidad con la percepción que tienes de tu cuerpo. Y no es solo baja autoestima, como puede ser, pues a mí en mi caso, yo he tenido complejos, por ejemplo, mis dientes a mí me acomplejaban antes cuando estaban descolocados, pero no era una dismorfia, es algo mucho más bestia, ¿vale? Y si os fijáis, justo el aspecto físico de Sophie también cambia mucho con cómo ella se percibe a sí misma. Empiezas a verla vieja, empiezas a verla pues encogida, jorobada y demás. A mí me parece un personaje maravilloso porque además también Howl empieza siendo un poco un niñato y acaba cambiando poco a poco en su compañía. Me parece que son dos personajes que tienen sus cosas, especialmente Howl es mucho más problemático que ella y acaban juntos cambiando y siendo mejores personas. Porque también me dijeron una vez si consideraba que Sophie era el típico personaje de sacrificio femenino que va a sacar adelante al tío y tal, y yo creo que Howl también pone mucho de su parte en ello, lo que pasa es que quizás no se le nota tanto, es un personaje más cerrado, por lo menos en la película. Y creo que ambos se dan el espacio para mejorar y convertirse en mejores personas sin implicar un sacrificio extremo por el otro, pese a que, bueno, lo que es literalmente, pues sí, Sophie es la que salva la película, es la que consigue encontrar a Howl y bla 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 y bla 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 y le devuelve el corazón y todo eso, sí, ok. Pero ya sacándonos de lo literal, quiero decir que no hay un personaje que tenga que perder todo de sí mismo para hacer que el otro sea mejor, sino que ambos van desarrollándose poco a poco para él obtener madurez y también valentía y dejar de ser tan materialista. Y ella para empezar a aceptarse tal y como es y de sentirse parte de algún sitio. Y como digo, todo esto lo hace sin necesidad de luchar, pelear ni nada, simplemente lo hace con sus acciones y sus decisiones y teniendo un desarrollo de personaje perfecto y precioso. La verdad es que es una obra de arte y me encanta. Ha habido gente que me decían, Sophie Hutter, pero si es la damisela en apuros. Y luego cuando les he dicho todo esto me han dicho, bueno, es verdad que quizás la estaba viendo con otra perspectiva. ¿Y por qué la vemos con esa perspectiva? Porque es que si exigimos que los personajes femeninos ahora sean pateaculos. Tienen que ser pateaculitos para que sean válidos e importen y no sean la chica llorona. Sophie llora, pero Sophie se saca la trama ella sola. Y más lloradita se pega a Howl cuando le tiñe el pelo, o sea que no me fastidie. Así que nada, si quieres un vídeo sobre las diferencias entre libro y película, por lo menos de las que me acuerde, porque no creo que me dé tiempo a leerme el libro otra vez de cero, pues me lo decís en los comentarios, me lo ponéis, que si no me lo ponéis yo no sé si os apetece o no. Me contéis vuestra opinión sobre esta película y sobre Sophie, que la verdad me gusta muchísimo, es mi película favorita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!